la temática que vamos a desarrollar es la composición química de la materia viva, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a ver es netamente cómo es que los seres vivos, todos los seres vivos, ya sean a nivel celular procariota, eucariota, unicelular, pluricelular, están constituidos de compuestos, de elementos, de compuestos, ya en este caso se llama bioquímicos, ¿no? Es decir, composición química de la materia viva. Entonces, de los ciento tantos elementos químicos, ya aproximadamente de 27 a 28 elementos son los elementos o los átomos que colaboran con la vida, ¿no? Entonces, es lo que vamos a ver ya primero los bioelementos, luego las biomoléculas, ¿no? Las biomoléculas inorgánicas, luego las biomoléculas orgánicas. Dentro de las biomoléculas orgánicas ya sabemos que ahí ¿no? Está acá presente los glúcidos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos. Hasta ahí vamos a llegar. De hecho, en los seres vivos no solamente no, esos son los biomoléculas orgánicas, también está, por ejemplo, las vitaminas, las hormonas, que son parte constituyente, ¿no? En este caso de los seres vivos. Pero por los aspectos como está planteado en el, ¿no? en el prospecto y en el compendio, no se va a tratar los bioelementos inorgánicos, orgánicos y los cuatro que he mencionado, ¿ya? Entonces, eso sería el preámbulo para poder iniciar el trabajo. Ahí tenemos, ya y ahí ustedes están viendo composición química de la materia viva. Entonces, primeramente vamos a hablar de los bioelementos, ¿ya? Bioelementos aproximadamente son 28, algunos biólogos o no establecen... Profesor, no se escucha bien. No se escucha bien, eso ya Se escucha bien, probablemente profesor. Bien, profesor, debe ser su internet. ya probablemente eso ya es de cuestión de línea, de algunos jóvenes a veces la línea no se va o a veces oscila, ¿no? Entonces eso ya bien, es, profesor. ya en lo posible voy a tratar de hablar fuerte desde luego, pero probablemente los que están cerca ya me escuchan bien. Entonces, decía, los bioelementos aproximadamente son 27 a 28 elementos o átomos que colaboran con la vida, y eso está distribuido del siguiente modo: bioelementos primarios básicos, ya que lo constituyen los seres vivos de 96 a 99%, y ellos son 4 bioelementos primarios básicos. Inicia carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Entonces, aquí el átomo central, ya dentro de los bioelementos, el átomo de carbono. Si no habría el átomo de carbono, estoy seguro que los seres vivos no estaríamos aquí. Ya todos los seres vivos, sin excepción. Entonces, de esos 4 átomos, ¿no? O llamados bioelementos, ya son la base de todo ser vivo. Entonces, de eso está construido. Más tarde, no se va a juntar esos 4, va a formar en este caso moléculas, ya luego se va a polimerizar, formarán macromoléculas, ¿no? Moléculas, ya en este caso, si es átomo de carbono, es moléculas orgánicas, ¿no? Entonces, pero ahora estamos viendo los bioelementos. Entonces, bioelementos, esos. A la vez hay bioelementos ya primarios complementarios que complementan a esos 4. ¿Quiénes son? Fósforo y azufre, ¿no? Entonces, ¿cuántos son en forma general los bioelementos primarios? Son 6. Ya depende. Si son básicos son 4. Si son complementarios son 2. En forma general son 6. Ya, entonces, eso es, ¿no? Los elementos que forman, que lo constituye la estructura de los seres vivos. Claro, en porcentaje varía desde luego, ¿no? Pero esos son los bioelementos primarios, tanto básicos como complementarios. Bien, pero no es posible la vida tan solamente de esos 6 o 4 o 2, ¿no? En este caso, bioelementos, sino también hay otros que van a corroborar, ¿no? Entonces, a ese grupo se le denomina bioelementos secundarios. Aproximadamente lo constituye, ya en este caso, 3,8 o 0,8 ¿no? En términos de porcentaje. Significa que si yo hablo tan solamente de bioelementos primarios básicos, si yo hablo 96, entonces la suma total en términos de porcentaje debe llegar al 100%.
Entonces, pero eso no es fijo, sino es oscila. Por eso se habla de aproximadamente, ¿no? Eso es ¿no? El porcentaje que está presente en los seres vivos. Bien, entonces, ¿quiénes son los bioelementos secundarios? Sodio, cloro, calcio, magnesio y potasio. Eso ya no deben de perder ya de vista eso. Ya de ninguna manera ya no hay otros bioelementos secundarios, ¿no? Ahí, por ejemplo, les podría preguntar cuáles son los bioelementos secundarios que podría ser de repente el sodio, tan solamente calcio o los 5, ¿no? Y eso ya depende ¿no? de la pregunta. Entonces, ahí tienen ¿no? el dato preciso. 3, oligoelementos. Ya es para otros biólogos es denominado como trazas. Es decir, están presentes en algunos seres vivos y algunos no. Tanto cuando hablamos de seres vivos, estamos hablando de algunas bacterias, estamos hablando de seres unicelulares, pluricelulares. Podría ser a nivel celular, ya procariota, eucariota, ya depende de la estructura, ¿no? Ya entonces que lo constituye los seres vivos, ¿no? Específicamente ya la participación de los oligoelementos, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos al vanadio, cromo, ya luego tenemos al manganeso, hierro, cobalto, níquel, cobre, zinc, molibdeno, estaño, yodo, flúor, aluminio, selenio, teluro, ¿no? Luego boro, bromo, candio y silicio. Esos son, si ustedes suman, 4 más 2 más 5 y los que restan dan aproximadamente 28 bioelementos. Son los bioelementos que colaboran con la vida. ¿Ya? Entonces, si hablamos de plomo, ya no es un bioelemento. Si hablamos de otro elemento, por ejemplo, mercurio, ya no es bioelemento, pero sí pueden entrar no dentro de la célula, entonces ya genera enfermedad. Ya no habría en este caso homeostasia. Entonces, estos bioelementos son los que tienen que estar presentes en los seres vivos. Ya depende de la estructura de cada ser vivo. Ya, entonces, ya siempre se va a buscar la homeostasia, el equilibrio. Por ejemplo, ¿qué pasa si falta calcio? Ya, osteoporosis. Entonces, ya ahí, en esa estructura o en el cuerpo de ese ser vivo ya no hay homeostasia, sino hay un desbalance, que podría ser más o podría ser menos, ¿no? En términos de cantidad. Ya, entonces, eso es el armazón ya para poder formar ya estructuras, moléculas más complejas en los seres vivos. Ya, entonces, eso sería la razón de los bioelementos. Seguimos, pasamos al siguiente tema que es biomoléculas, ¿no? Ya, entonces, ¿cuándo es una molécula? ¿Qué es una molécula? Ya ustedes por química saben, ¿no? Una molécula está formada de 2 o más, ¿no? Átomos o elementos, ¿no? Que podría ser en este caso ya como parte de los seres vivos. Pero aquí hablamos de forma de poder clasificar a los, ¿no? A los ya los biomoléculas, ya tanto en biomoléculas inorgánicas y el otro son las biomoléculas orgánicas, ¿no? Entonces, miren cómo es que las biomoléculas inorgánicas también colaboran con la vida, pero no todos los biomoléculas inorgánicas no colaboran con la vida, sino algunos. Ahí tenemos al agua, número 1. Entonces, desde ese punto de vista podemos hablar conceptos de agua. ¿Qué cosa es el agua para ustedes desde el punto de vista químico, biológico, ecológico? Y bueno, desde el punto de vista químico está asociado, es una molécula que está construida ¿no? Por la participación de átomos de hidrógeno con oxígeno, ya a través de un enlace covalente, ¿no? Que van a juntar y van a formar moléculas, ¿no? Entonces, así desde el punto de vista ecológico, es un medio, ¿no? Es un medio, ¿no? ¿Para qué? Para que los seres vivos puedan desplazarse, como en caso de río, mares, ¿ve? O sea, depende ya del tipo de, ¿no? Del concepto que se le debe dar al agua. Bueno, entonces, pero aquí está como no considerado como biomolécula inorgánica, que es importante para los seres vivos. Sin ello no sería posible, ¿no? Entonces, uno de los aspectos es fundamental para que un ser vivo ya esté presente a esos bioelementos que hemos dicho, ya y a la vez las moléculas de agua, las sales, ya, ¿no? Y algunos gases, ¿no? Que se hacen presentes. Bien, entonces ahí tenemos agua, propiedades del agua. ¿Cuáles? La densidad del agua. Siempre la densidad del agua es 1.
Ya uno es un kilogramo por litro, ¿no? O un gramo por mililitro, o un centímetro cúbico, ya dependiendo, ¿no? Pero es uno. Entonces, en cuanto a la densidad, es esa, pero ahora podría haber de repente otra molécula que podría ser mayor la densidad, por ejemplo, del mercurio, que no esté en los seres vivos, se estresen, pero ya es demasiado, pero el agua tiene esa densidad. Si el agua disminuye la densidad, ya cuando pasa a estado ya sólido, hielo, ya la densidad disminuye. Esa es la gran maravilla del agua, ¿no? Cuando el agua se congela, ya se congela, disminuye la densidad, por lo tanto el agua, el hielo va a flotar. Por ejemplo, en los polos, los témpanos de hielo que hacen, flotan. ¿Por qué flotan? Porque disminuye la densidad y a la vez también la estructura que va a formar los enlaces cuando ya cambia de estado. Y en este caso, ya cuando está en estado de hielo, ya un estado sólido, vamos a decir así, ya varía su estructura. Entonces, le da esa posibilidad también para que disminuya la densidad. Otro, alta tensión superficial, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿por qué es alta tensión superficial? Por la presencia de una fuerza, ¿no? Que une de una molécula con otra molécula. Entonces, eso genera la tensión superficial. Y muchos hemos visto algún insecto que puede desplazarse, ¿no? Por la superficie del agua. Si no fuera así, pues se iría al fondo, ¿no? Ese es otro aspecto. Y ahí podemos hablar de muchos aspectos, ya cuando uno ve los rasgos desde el punto de vista químico, lo que estamos viendo desde el punto de vista biológico. Alto punto de ebullición. ¿A cuántos grados hierve el agua en Huancavelica? ¿A cuántos grados hierve el agua en Huancavelica, jóvenes? ¿Quién me dice? Se supone que ustedes deben saber en Huancavelica. Ahora varía. Si usted está en Chincha, o usted está en Ica, o si usted está en Lima, o si usted está de repente en una de las provincias, varía. ¿Por qué? Varía por la presión atmosférica, varía por la altitud. En Huancavelica, a 3000 y a 3680 el agua hierve a 86 grados Celsius. Ahora, si yo voy a Chonta o a más altura, de hecho ya va a ser menos. Muy bien, entonces es la razón. Otro, bajo disociación, o sea, cada 100 elevado a la 7 moléculas, solo una puede disociarse. O sea, separarse, no separarse de sus componentes, no, en este caso, de la estructura de una molécula de agua. Eso es, ¿no? Muy bien. Disolvente, ¿no? Moléculas, ya, disolvente, disuelve, pero el agua es considerado como disolvente universal, ya porque la molécula de agua es bipolar, tiene dos polaridades, ¿no? Un polo positivo, polo negativo, por la electronegatividad de ¿no? que participan los átomos, ¿no? Eso en química probablemente lo saben muy bien, entonces, pero está considerado como una molécula bipolar o dipolar. Entonces, uno de los rasgos fundamentales, si el agua es dipolar, va a disolver a moléculas también polares, como el cloruro de sodio. Es una molécula bipolar. Algunos azúcares, ¿no? En este caso ¿no? Azúcares, proteínas, vitaminas y sustancias iónicas, como las sales, ¿no? Mayormente. Y el pH es en sí del agua químicamente puro, es neutro. No es, o sea, cuando digo químicamente puro, debe estar en un pH 7, ¿no? Químicamente puro, agua químicamente puro. O sea, el agua químicamente puro está solamente constituido de ¿qué? De hidrógeno y oxígeno. Ahora, si nosotros sacamos agua del río, del mar, y ya tiene sales, otros componentes, ya su pH varía ya. Ya no es 7, ya no es neutro, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de la propiedad. Entonces, son condiciones ya para qué, para que los seres vivos también ya no se desarrollen bajo esta condición del agua, ¿no? Entonces, eso es muy aspecto fundamental. De igual manera, ya complementa la presencia de agua a las sales. ¿Cuáles son las funciones de las sales? Ya, entonces, uno de ellos forma estructura de los seres vivos, las sales. Por ejemplo, las conchas del caracol. ¿De qué está constituido? Mayormente de carbonato de calcio, ¿no? Hueso, también hay presencia de calcio, pero en el hueso hay hidroxiapatita, son moléculas mucho más complejas. Diente también, ¿no? Calcio
ya, y otros elementos, por ejemplo, ¿no? El flúor que debe estar, pero mayormente estamos hablando aquí de calcio. Entonces, desde ese punto de vista, calcio es fundamental, ¿no? Fundamental para que esa estructura como el hueso sea sólido, no sólido. Y la composición del hueso es hidroxiapatita. Otra de las funciones de las sales forman parte de enzimas. ¿Qué son enzimas? Son proteínas que aceleran una reacción biológica, ¿no? Esas son las enzimas. Su estructura es globular y a la vez también algunos pigmentos, como ¿quién? La hemoglobina. Por ejemplo, ¿qué cosa tiene y qué biomolécula está presente ¿no? en la hemoglobina? Es el hierro. Clorofila, magnesio. Por eso está considerado como sal. La vitamina B12, ¿qué cosa? Cobalto, no más tarde forma cianocobalamina. Entonces, por eso es fundamental, ¿no? También la presencia de sales, ¿no? Y así podemos ver muchos también. Otro, determinan el equilibrio electroquímico, ¿no? En el funcionamiento del corazón, músculo, ¿no? Por ejemplo, cuando hablan en anatomía los nódulos, el sistema nodal, cómo es que la presencia de estas sales va a hacer de que no haya una presencia de bioenergía en el corazón, igual también en los músculos, ¿no? Por ejemplo, no hablar de calcio en los músculos, ¿no? Que participa muy bien, ¿para qué? Para que pueda, en este caso, interactuar, ¿no? Moverse, en este caso, los tejidos musculares. El otro, la presión osmótica, intercambio de agua, ¿no? Las sales es fundamental para el intercambio del agua, ¿no? Podría entrar por la membrana celular o podría salir por la membrana celular. Muy bien, equilibrio ácido-base del protoplasma, de igual manera, ¿no? El balance hídrico gracias a la presencia de las sales, ¿no? Entonces, no podría permanecer en mayor cantidad. Si fuera así, pues una célula de repente estallaría, ¿no? Entonces, tiene que buscar. Y eso se relaciona con la homeostasis, desde luego. Muy bien, entonces, luego tenemos sales precipitadas, ¿no? En estructuras sólidas, mayormente las sales precipitadas están en estructuras sólidas, forman y estructura como el caparazón, ¿no? De algunos seres vivos, ¿no? Que está formado de carbonato de calcio. Hueso, ahí está, ese es ya el fosfato de calcio o el dióxido de silicio también, los diatomeas forman la estructura, ¿no? De sales precipitadas, formando estructuras. A la vez también hay sales disueltas, ¿no? Forman iones, cationes. Ahí está cuáles son los cationes. Ahí está sodio en iones, potasio, calcio en iones, magnesio y el hierro en iones, ¿no? Aniones, la carga negativa, ¿no? El cloro, el ion fosfato, el sulfato, el fosfato, ion carbonato y el ion no carbonato ácido, ¿no? Más tarde forma bicarbonato de sodio, por decirlo. Muy bien. Sales asociadas a moléculas orgánicas unidos a proteínas, formando fosfoproteínas, ¿no? O sea, el fósforo ya está asociado con proteína y ya forma fosfoproteína. O lípidos ¿no? Constituyendo fosfolípidos, ¿no? O sea, esas sales se pueden, ¿no? Se pueden asociar, se pueden juntar y van a formar, pues, ¿no? Esos rasgos, ¿no? Como la fosfoproteína, los fosfolípidos que están presentes mayormente en la membrana de la célula, ¿no? De las células. Y los gases también, ¿no? Que nosotros en estos momentos sin el oxígeno no sería posible vivir. Ya entonces ahí colabora con la vida el oxígeno. Ya bueno, en este caso en nosotros para poder ya hacer el intercambio del oxígeno con el dióxido de carbono rápidamente. Pero no solamente son los gases, en algunos seres vivos como en las bacterias, el metano también se hace presente como gas, ¿no? Y otros gases. Ya entonces eso sería referente a las biomoléculas inorgánicas que colaboran con la vida. Ya, listo, seguimos. Luego tenemos
Ya, ahora en cuanto al porcentaje de algunos seres vivos, en el hombre, por ejemplo, aproximadamente hay agua 63, en la medusa, depende del medio donde se desarrolla, ¿no? Por ejemplo, la medusa, las hidras, todos viven en agua, bueno, está en un porcentaje de 97 a 99%. ¿No? O sea, no hay un porcentaje exacto, depende en qué medio vive mayormente. En las frutas, bueno, en el 60 al 96%, ¿no? En sandía, pues, hay mayormente en la parte comestible de un 96% es agua. En el cerebro hay más agua, ¿no? 90%. En las semillas hay 10%. En el hueso hay 20%. Aparentemente la semilla está seco, pero pues ahí está el agua, ¿no? Tiene que estar presente el agua. Muy bien, ese es un aporte referente. Muy bien, entonces pasamos al otro grupo que es biomoléculas orgánicas. De las inorgánicas, ya pasamos a las orgánicas. Entonces, aquí en las biomoléculas orgánicas vamos a ver a los glúcidos, a los lípidos, proteínas, ácidos nucleicos. Entonces, eso implica que en ello está presente el carbono, hidrógeno, oxígeno. En algunos casos está presente nitrógeno, en algunos casos está presente azufre, ya el fósforo. Esos son los bases de este grupo, ¿no? Llamado biomoléculas orgánicas. Glúcidos. Para otros es conocido como hidratos de carbono, carbohidratos. Eso fue un nombre que le han dado producto del estudio de la química, ¿no? Pero mayormente en biología se maneja como glúcidos. Y los glúcidos son biomoléculas orgánicas que están constituidas ¿de qué? De carbono, hidrógeno, oxígeno, como bioelemento. Pero ellos van a formar estructuras, va a formar moléculas. Esas moléculas no va a dar una diferencia ya en dos grupos llamados aldehídos. Ya esa rayita que está ahí, en lo que están viendo ustedes, ese es un enlace, ¿no? Un enlace carbono, hidrógeno, oxígeno. Es el grupo ya que no de los aldehídos que les caracteriza, pero ya eso ya depende, ¿no? Ahora, esa es la estructura esencia que debe de diferenciar a los aldehídos. Y el otro grupo es cetona. Enlace, carbono, oxígeno, enlace. Entonces, eso también se estudia en química orgánica bastante, ¿no? A los aldehídos, a los cetonas, pero dentro de los glúcidos, esas estructuras se hacen presentes. Entonces, desde ese punto de vista, hay dos grupos, ¿no? Aldehídos, grupo aldehídos, los glúcidos que tengan el grupo aldehído y el grupo cetónico o cetona. Entonces, son dos grupos. Vamos por partes. Luego, en la parte inferior dice, los glúcidos, ¿de dónde provienen? ¿Dónde se forman? A través del proceso de fotosíntesis, ¿no? Ahí se forman del dióxido de carbono más moléculas de agua con la presencia de luz, luego clorofila, se va a formar ya una exosa más moléculas de agua. Esa sería la ecuación balanceadita de así se quiere. Pero a esa ecuación se le denomina, pues, no el proceso de fotosíntesis. Ya. Entonces, ¿necesita energía? Sí, necesita. Eso es parte que en la clase anterior hemos dicho de parte del metabolismo. El metabolismo implica dos procesos, anabolismo y catabolismo. Entonces, el anabolismo es el proceso de fotosíntesis. Es endergónico porque utiliza energía. Necesita energía. ¿Para qué? Esa energía pues se va a transformar, la energía solar se transforma en energía química bajo cierto proceso y eso es lo que otros seres vivos que necesitan los heterótrofas, ya heterótrofas como no captan directamente la energía del sol, van a captar pues no, ¿de qué? No en la alimentación o a través de la alimentación. Entonces hay dos grupos, ¿no? Seres productores y seres consumidores. Muy bien, entonces eso es, ahí ese proceso no se va a sintetizar. Ahora la pregunta es, ¿dónde? ¿En qué parte de la planta se sintetiza? En el no cloroplasto, en el cloroplasto. Ahí se sintetiza. Entonces ya hay dos fases ¿no? que corresponden al proceso de fotosíntesis, la fase luminosa y la fase oscura. ¿No?
Entonces, ¿en qué fase se sintetiza, no los glúcidos? En la fase oscura. Ya, entonces, eso sí aparte también, ¿no? De lo que ustedes deben saber, ¿no? Del proceso de fotosíntesis. Luego, a la vez, como ha utilizado energía en este proceso de fotosíntesis para elaborar primera molécula que va a elaborar es la glucosa. Ya la glucosa. Entonces, esta molécula glucosa ya sirve pues para qué, para los seres consumidores, para que de inmediatamente no estos seres heterótrofos consumen, van a captar una cierta cantidad de energía. ¿Cuánto? 3,78 kilocalorías por gramo de energía. Por lo tanto, los glúcidos son moléculas energéticas, ¿no? Por eso son considerados moléculas energéticas. Pero en el momento, ¿no? Cuando se va a desintegrar esta glucosa ya en la mitocondria de las células, ¿qué va a pasar? Va a desintegrar y va a liberar energía. Esa energía liberada a través del proceso de la respiración, ¿no? En la mitocondria, pues va a convertirse en adenosín trifosfato. Ya el adenosín trifosfato, ya bueno, es una molécula energética que más o menos en el momento de desintegrarse libera 7,3 kilocalorías de energía. Ya entonces eso es, ¿no? Cómo es que, ¿no? En los seres vivos la energía es vital, ¿no? Para desarrollar que las células puedan cumplir ciertas funciones ya a nivel celular, como también a nivel de individuo, a nivel de sistema, también esa energía las utilizamos y los demás seres vivos utilizan. Pues para eso, ¿qué cosa tenemos que hacer? Tenemos que no alimentarnos, desarrollar el metabolismo, pues, desde luego, ¿no? Muy bien, entonces, eso sería el rasgo o no, los rasgos puntuales de los glúcidos. ¿Cómo se clasifican los glúcidos? De acuerdo a la cantidad de carbono que está presente en su estructura molecular. Pero no hay de una molécula tampoco de dos, de tres moléculas, de tres átomos de carbono, de 4, de 5, de 6 hasta 7. No hay más. Ya, pero aquí las de 3 y los de 4 carbonos son de cadena lineal, mientras de los de 5 carbonos llamado pentosa, hexosa, ya forman, ¿no? Estructuras cíclicas, ¿no? Eso de acuerdo a los estudios que han desarrollado, ¿no? Howard y Fischer. Ya entonces, la primera molécula de los monosacáridos se llama la triosa, 3 átomos de carbono. Entonces, pero les va a diferenciar este grupo aldehído, ¿no? Aldehído y cetona. Entonces, hay dos estructuras diferentes por el grupo de aldehído como cetona, ya formando la triosa. Y la del aldehído se llama gliceraldehído y de cetona se denomina dihidroxicetona. Y de 4 carbonos, la eritrosa, el grupo aldehído que en su estructura está presente aldehído, y de cetona se denomina eritrulosa. Y la pentosa ya es ciclo, forma ciclo de 5 lados, se llama la ribosa. Y la ribosa está presente formando moléculas, por ejemplo, ya de los ácidos nucleicos. O sea, tampoco estas moléculas están, que les digo, separados, no, sino se van a unir con algunas otras moléculas y ahí van a formar moléculas más complejas, ¿no? Y de grupo cetónico es la ribulosa. La hexosa es aquí debe decir glucosa y la galactosa. Ya ahí debe decir la glucosa, galactosa y la fructosa. De estos no se olviden, de la pentosa, la ribosa, la glucosa, la galactosa y la fructosa, no se olviden, porque son moléculas que constantemente cuando uno estudia los glúcidos está presente ahí y otras moléculas también, ¿no? Se van a asociar, por ejemplo, con las proteínas, se van a asociar ya y formarán moléculas mucho más complejas. Y las heptosas de 7 carbonos solamente hay, ¿no? En este caso del grupo cetona llamado heptulosa. Ya, entonces, esos son los monosacáridos.
Estos monosacáridos se van a polimerizar, es decir, van a formar moléculas, uno más, por ejemplo, la glucosa se va a unir con otro más, ya no va a ser glucosa, sino ya va, cuando va a haber presencia de un enlace glucosídico, ya no es glucosa, sino ya es otra cosa, glucosa más glucosa, la maltosa, ya estamos hablando de los disacáridos. Entonces, hay un intermedio, ¿no? Entre los monosacáridos y los polisacáridos. Ese intermedio se denomina oligosacáridos, ya oligosacáridos. Entonces, los oligosacáridos están aproximadamente formados hasta 10 átomos de carbono. Eso también es relativo, pero dentro de ellos están los disacáridos. Entonces, esto es la glucosa, que es una hexosa, la glucosa más glucosa que va a formar la maltosa. La maltosa, donde se encuentra la fermentación, ¿no? No del trigo que se elabora la malta, ¿no? La malta, el azúcar llamado malta. O en la cerveza, ¿no? Que en la maltina, ¿no? Cerveza negra, ¿no? Probablemente algunos no conocen, ¿no? Como la malta o la maltina. ¿Ya? Y aquí va a unir un enlace glucosídico alfa, 1,4, es decir, del carbono 1 de una de las glucosas se va a unir, ya se va a unir con el carbono 4 de la otra glucosa. Ya entonces ahí forma un enlace glucosídico. Ya entonces, ahora podría ser alfa. ¿Por qué es alfa? Porque está en el espacio, ya está en la parte inferior. Es alfa cuando está presente el enlace glucosídico o podría estar en la parte superior y si está en la parte superior es no beta. Ya entonces, eso es la gran diferencia. Ahora, ¿qué cosa significa reductor? Es azúcar reductor. Es decir, la maltosa es un azúcar reductor. ¿Por qué se le conoce como azúcar reductor? Porque reacciona a una mezcla de sulfato de cobre, ¿no? Eso ya es un proceso para poder identificar qué o cuándo el azúcar es reductor o no es reductor. Pero aquí la maltosa es reductor. El siguiente disacárido, la glucosa más galactosa, que son hexosas cuando se juntan y a través del enlace glucosídico forman la lactosa. La lactosa es parte de la leche, no me vayan a decir que es la leche, sino es parte o no constituyente de la leche. Porque la leche está constituida de otros compuestos también, pero la lactosa está presente en la leche, es parte de la leche como componente. Entonces, ahí está presente el enlace glucosídico beta 1,4. También es conocido como azúcar reductor. Ya entonces, la glucosa más fructosa y la sacarosa. Y esto se obtiene de la caña de azúcar, ¿no? Caña de azúcar. Es el azúcar con que nosotros consumimos nuestros alimentos, ¿no? Se llama sacarosa. Probablemente todo el mundo conoce, pero no como azúcar común, ¿no? O común, pero su nombre bioquímico es la sacarosa. Entonces está formado de glucosa más la fructosa. Y la fructosa no está, mayormente está en las frutas, ¿no? En las frutas, ¿no? En las donde viene fructosa. Y la fructosa es el alimento para los espermatozoides, porque a veces veo ya en algunas informaciones que dice que los espermatozoides se alimentan de glucosa. Eso es falso, sino lo que se alimenta. Está bien por azúcar, puedo aceptar, pero específicamente cuando habla del medio ¿no? de energía que le sirve a esta célula, llamado espermatozoides, es la fructosa, ¿no? Bueno, eso es como una forma de aclarar, pero aquí estamos hablando de disacáridos, ¿no? Glucosa más fructosa o azúcar no, de la fruta, pero ya, bueno, en caña de azúcar ya va a formar qué cosa, la sacarosa. Enlace alfa 1, carbono 1 de la glucosa con el carbono 2 de la fructosa. Entonces, este azúcar ya no es reductor, ya no es reductor, porque no colorea a la reacción de sulfato de cobre. Muy bien, entonces eso sería referente, ya ahí está la estructura también a la vez en la parte de la derecha, ahí está la glucosa más glucosa, la maltosa. Lo que le estoy hablando del enlace ya es esto, ¿no? Enlace carbono 1 con el carbono 4. Y la ubicación en el espacio está en la parte inferior,
por lo tanto es alfa. Si estaría arriba, sería beta, ¿sí? Beta, ¿no? Entonces, eso es. La lactosa de igual manera, ¿no? La glucosa, ya en este caso, la galactosa está unido con la glucosa más la galactosa, la lactosa. Entonces, enlace beta. ¿Por qué? ¿Por qué es beta? Porque es cruzado, ¿no? Que inicia en la parte superior, ¿no? En el espacio beta. Abajo es alfa. Pues, por lo tanto, se llama, ¿no? Enlace beta, ¿no? 1,4. Ya entonces, mientras en la sacarosa ya es alfa, ya bueno, aquí está presente la glucosa más la fructosa. Nada fructosa. ¿Cuál es la diferencia? Aquí en la glucosa es ya hay un ciclo de 6 lados, mientras en la fructosa es de 5 lados. Ya, entonces la furanosa, ciclo, ¿no? Furanosa, la piranosa es de 6 lados, ¿no? Eso de acuerdo a Fischer. Ya entonces forman anillos, ¿no? Entonces eso sería. Hasta ahí, ahora miren, ahora esos son los oligosacáridos, disacáridos. Ahora, ¿cuál es el enlace glucosídico? Esto donde estoy indicando, esos son los enlaces glucosídicos. Entonces, estos enlaces glucosídicos, a través de la NOC, si participa una enzima, puede degradar, puede separar, puede romper este enlace, puede degradar. Entonces, así es que se va a formar en el organismo. Por ejemplo, si uno consume glucosa, ya, entonces en nuestro cuerpo, en los seres humanos, se va a formar ¿qué cosa? Un polisacárido, el llamado glucógeno. El glucógeno ya va a ser una estructura mucho más compleja, ya va a haber glucosa más glucosa más glucosa, se ha unido a través de enlace glucosídico. A ese proceso se denomina polimerización, no se olvide. Entonces, los glúcidos se polimerizan, como también se pueden degradar, desintegrar. Entonces, ahí para que pueda desintegrarse es que ellos solos no los hacen, sino con la participación de las enzimas. Y las enzimas son ya proteínas, ¿no? Que controlan la reacción biológica. Ya eso ya depende de qué molécula se, ¿no? Va a desintegrar de acuerdo a la necesidad ya del organismo. Así es, jóvenes, la reacción que sucede en los seres vivos. Seguimos. Ahí tenemos. Ya a los disacáridos hemos visto, pero no solamente hay disacáridos, sino hay ya trisacáridos. Ahí tenemos a la melicitosa, a la rafinosa. No solamente hay trisacáridos, es decir, está formado de glucosa más glucosa. O sea, mira, ahí está, ¿no? La sacarosa es un disacárido. Ahí está la rafinosa. Ahí está, ahí estoy indicando ya 3 glucosas en su estructura. ¿Ve? Pero no solamente es glucosa. ¿Cómo me doy cuenta que es glucosa? ¿Cómo me doy cuenta que es fructosa? De acuerdo a la ubicación del OH. Ya, entonces, eso es la gran diferencia. Mire, aquí en el primer caso es la glucosa, aquí es la fructosa. Entonces, me doy cuenta en la rafinosa qué cosa está presente. Aquí está la fructosa. También está la glucosa. Aquí está también la glucosa. ¿Ve? Entonces, ¿dónde varía? Varía, todos son exosas. ¿Dónde varía? En la ubicación de los OHs en el número de carbono de su estructura molecular. Ya, entonces, eso es, ¿no? Muy bien, entonces hay otro, la que está formado por 4, estaquiosa, que está formado de 4 exosas, tetrasacáridos, estaquiosa. Aquí está, ¿quién está acá? Está la fructosa. Aquí, ¿quién está? La glucosa. Aquí, ¿quién está? La glucosa. Aquí, ¿quién está? Ya la glucosa. Ya, entonces, eso sería los pentasacáridos, verbarcosa, ¿no? Verbascosa. Verbarcosa. Bien, hasta ahí serían los oligosacáridos, ¿no? No solamente los disacáridos, hay trisacáridos, tetrasacáridos, pentasacáridos. Entonces, cuando me hablan de miel de abeja, es un glúcido. No es disacárido, sino es trisacárido. ¿Cómo se llama? Melicitosa.
Viene de miel de abeja. ¿Ve? Entonces, ahí no les va a engañar, pero no, por ejemplo, nos venden concentración, la sobresaturación de, ¿no? De sacarosa, ¿no? O sea, y pareciera que fuera miel de abeja, pero no es. Pero. Entonces, ¿cuándo debe ser la miel de abeja? Cuando esté formado por 3 exosas. Ya, entonces, eso es la gran diferencia. Muy bien, pasamos a los polisacáridos. Los polisacáridos ya se polimerizan, ¿no? Es decir, estas estructuras podemos representar ya no linealmente, sino ramificado ya. Entonces ya no va a ser simple su estructura, ya va a ser lineal, ramificado para la izquierda, para la derecha, para la parte inferior, para el superior, ya se convierte ya en polisacárido. Ya, entonces los polisacáridos también se pueden diferenciar de qué, de acuerdo a que cómo sus moléculas están constituidos, ya de tan solamente de exosas o también de otros compuestos, no, que no sean glúcidos, ¿no? Entonces ya se hace pues no complejo. ¿Ya? Entonces los polisacáridos, específicamente los homopolisacáridos simples, ya están formados de, ¿no? De exosas por polimerización. Por ejemplo, tenemos al almidón. El almidón es la polimerización de la glucosa en las plantas. ¿Quién no ha comido una yuca? ¿Quién no ha comido papa? ¿Ve? Entonces, la yuca es lo que concentra gran cantidad de almidón. Y el almidón está constituido de 2 partes todavía, ¿no? Que se denomina amilosa y amilopectina, ¿no? Amilosa 20%, amilopectina 80%. Ya, entonces, eso es la constitución, ya en este caso del almidón. Glucógeno es el almidón animal, donde se sintetiza en el hígado, en el ser humano, en el hígado. Entonces, el hígado, ya el glucógeno está presente 10%, en los músculos 1%. Y eso va a distribuir a todo el organismo, a todos los tejidos, ¿no? El glucógeno. En otras palabras, el glucógeno es considerado como ya almidón animal. Almidón animal. Es energético. Si el glucógeno se concentra más, puede ir a transformarse en lípido. O sea, eso es la maravilla del cuerpo. Puede ir a transformar en lípido. ¿Qué cosa es el lípido? Que más adelante vamos a ver, son moléculas que almacenan ya energía, ¿no? El sobrecarga de energía, los seres vivos, En grasas, ¿no, ya lo profe? almacenamos en qué? En el lípido, en células llamado adipocitos. En grasas. Entonces, eso se almacena. Entonces, en algún momento vamos a necesitar esa energía, va el organismo o la célula va a ir ahí a desintegrar ese lípido o esa energía en términos de lípido que ha almacenado. Entonces, eso es, por ejemplo, cuando un animal come bastante, está sano, consume más cantidad, no su alimento, entonces está gordo, decimos, ¿no? ¿Por qué? Porque está concentrado de lípido. O sea, es decir, su energía o la energía sobrante almacenada. Cae enfermo o carece la alimentación, tiene que ir ahí, ¿no? Y luego de eso va a ir a poder, en este caso, utilizar esa energía que ha almacenado. Bueno, seguimos. El otro homopolisacárido simple es la celulosa. Y la celulosa es, bueno, un polisacárido estructural. Ya y mayormente está formando la pared de las células vegetales. Esa es la gran característica, ¿no? La celulosa, hemicelulosa. Y la celulosa, cuando se linifica, se vuelve más duro, ¿no? Eso ya está en la envoltura de los frutos, ahí está presente. El otro homopolisacárido simple es inulina, reserva, ¿no? Reserva de energía, donde se encuentra ya con alcachofa. O sea, no todo está de repente en términos de almidón, está almacenado o está presente en los seres vivos, sino bajo esas formas que hemos mencionado. El otro grupo es los homopolisacáridos derivados. Es decir, ¿por qué se les dice derivados? Porque ya dentro de los
homopolisacáridos simples se ha enlazado otras moléculas, como por ejemplo en la quitina, ya compuestos nitrogenados, ¿ya? Entonces ya, pero están asociados con los glúcidos. Entonces ahí está presente la quitina, pues, por ejemplo, en los hongos, en los artrópodos, ya en la mosca, por ejemplo, no hay hueso, sino es quitina, no es un polisacárido, ¿no? Derivado, ¿no? Desde luego. Ya, entonces, esa es la gran característica. Otro, pectina, ¿no? En la pared celular, ya en las manzanas y en las algas está presente. Heteropolisacáridos, ya un poco más complejo, ya, ¿no? Un poco más complejo. Ya. Entonces, ahí tenemos a la hemicelulosa, donde está presente en la pared celular. En la pared celular hay cantidad de hemicelulosa. Tenemos a la heparina, que es un compuesto ya, desde luego que está formado de los, no de los homopolisacáridos simples, pero asociado con otros, no, con otras moléculas. Ahí tenemos la heparina como anticoagulante. El otro ácido hialurónico, es un líquido, es un líquido donde sinovial, humor vítreo, sinovial en las articulaciones, ¿no? Que los varones, ¿sabes? Jugamos y la rodilita, hay un huesito que se llama rótulo. Ahí en la parte, ¿no? En el encuentro entre los huesos hay un líquido, ¿no? Líquido sinovial. En el humor vítreo hacia el líquido del ojo, ¿no? Y el otro condrin sulfato en los cartílagos y en los huesos. Cartílagos tiene tan considerado como heteropolisacáridos. Entonces, eso sería referente a los polisacáridos dentro de los glúcidos. Bueno, un poco más referente a la estructura, cómo está construido, ¿no? Amilosa, cadena lineal, amilopectina y ramificado, ya ve. Cómo es que a nivel estructural va variando. Entonces la glucosa, más glucosa, más glucosa, pero este corchete significa que aquí hay N, significa que podría haber 100, 50, 80, 200, ¿no? Anillos de glucosa. O sea, es muy complejo. Entonces, ¿dónde hay? En la yuca, ¿no? Ya, entonces, el almidón, ¿no? Entonces, el almidón ya en porcentaje, amilosa 20%, amilopectina 80%. Entonces, otro lado, cadena lineal, cadena ramificada. Entonces, aquí, ¿quién lo va a desdoblar esto? Porque en el organismo, ahora, no se va, si se trata de un almidón, ya va a tratar de reducir la estructura a través de la participación de ciertas enzimas. Amilasa, por ejemplo, ¿no? Ya es una enzima que desdobla este enlace, va a romper. Y mayormente las enzimas terminan en asa, amilasa, lipasa, hidrolasa. Ya, entonces, esos son ya, si termina en asa, ya rápidamente debo pensar que son enzimas, ¿no? Y enzimas son las que aceleran la reacción biológica, ¿no? O sea, por ejemplo, una reacción química normalmente, pues en la naturaleza dura días, horas, porque en los seres vivos se necesita reacción rápida, en corto tiempo, y con el uso de menor energía. Entonces, ¿quién se encarga de acelerar eso? Las enzimas son los que se encargan de realizar ese mecanismo. Muy bien, ahí está la estructura del glucógeno, ya ahí está almidón animal, la estructura también es muy compleja, reducida, ¿no? Ramificada, perdón, la celulosa, de igual manera, ¿no? Ahí está la celulosa, ¿qué es esto? El algodón, y la celulosa, ¿no? Ya entonces está formado de muchas estructuras de glucosa. Muy bien, pasamos al otro grupito que son los lípidos. ¿Ya? Ahí están los lípidos. Es otro biomolécula orgánica que está construido de átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Cuándo se va a hacer más complejo? ¿Cuándo se va a hacer más complejo? Cuando se va a asociar con otros, en este caso, átomos, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de fosfolípido, ya aparece fósforo. Pero si nosotros hablamos de lípidos simples, está construido de carbono, hidrógeno y oxígeno nada más.
sea, cuando hablamos de lípidos no complejos, ya va a ir incorporándose otros átomos que no sea el carbono, hidrógeno y oxígeno, de derivados, ya que van a salir de los lípidos, ya se va a asociar otras moléculas más complejas y ya se forman no derivados. Pero lo que vamos a ver es rápidamente los rasgos generales. Los lípidos ya habíamos dicho, ¿no? Que son biomoléculas energéticas. ¿Y por qué? Porque ellos se encargan de almacenar energía, ¿no? Es decir, aporta a la célula cuánto. Si usted se come, por ejemplo, nuez, ahí está las omegas, ¿no? O las pecanas, es el lípido, ¿no? Vegetal, que es la mejor que se debe de consumir, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí están, pues, ya ahí están las omegas, ¿no? Claro, también hay lípidos que provienen de los peces, ¿no? Ya, pero vamos por partes. Ya, molécula energética. ¿Cuánta cantidad de energía aporta? 9,3 kilocalorías por gramo. Al doble, al doble, ¿al doble de qué? Al doble, ¿no? En este caso los glúcidos eran 4 vamos a poner, ¿no? Porque 3,7, entonces al doble de los glúcidos aporta los lípidos, aproximadamente. Por eso son. Ahora, no hay otra molécula que aporte más energía a las células. No hay otro. Ya entonces, insoluble en agua. Eso es la gran característica de los lípidos. Si usted pone una gotita de aceite, que no se disuelve. Es insoluble. Ya, pero si usted pone en solventes orgánicos, sí, pues, ¿no? Ya enlazan por enlace éster. Es decir, ya, ¿quién se va a juntar? Aquí está. Se va a juntar, se va a unir. ¿No se escucha, jóvenes? Sí, se escucha. Todo bien, Escucha, profesor. Ya, correcto. Ya, correcto. Ya, a ver, esto es uno de los alcoholes. Mira, ya vamos ya estableciendo, ¿no? Este es el glicerol. El glicerol es un alcohol, propanotriol, alcohol terciario. Se va a unir con ácidos grasos, se va a unir el glicerol con ácido graso, forma moléculas de lípido. Entonces, no se olviden, los lípidos están formados ¿de qué? Está formado de alcohol más ácidos grasos. Pero si usted me dice, profesor, alcohol, todos los alcoholes, también el metanol, la respuesta es que no. Porque no todo alcohol puede juntarse con el ácido, en este caso, con ácido graso, sino algunos alcoholes como el glicerol. ¿Y a cuáles son alcoholes? El glicerol o propanotriol, esfingosina, colidol, miricilo son los alcoholes más esenciales que van a unirse con los ácidos grasos y va a formar moléculas de lípido. Entonces, eso les debe quedar claro. Entonces, un lípido está formado de glicerol, que es alcohol, más ácidos grasos. Listo. Ya, entonces, ahora, al unirse así, faltaría un enlace. Ya, mayormente se va a formar a través del OH, con el otro OH. Este es el grupo carboxilo. Aquí hay carbono, oxígeno, OH. Es el grupo carboxilo. Entonces, a través de eso se va a unir, va a desplazar, ¿qué cosa? Una molécula de agua. De igual manera, los glúcidos también, al formarse y a los disacáridos, por ejemplo, va a formar una molécula de agua. Y al momento de, ya en este caso, separarse, nuevamente esas partes de moléculas de agua va a integrar a la estructura de esas moléculas constituyentes. Entonces, por eso el agua entra y sale. Es fundamental el agua. Es fundamental. Entonces, eso ya, en ese proceso es lo que va a formar en enlace éster. El enlace éster. Por eso, a la formación de los lípidos se denomina esterificación.
Cuando les habla de esterificación, allá es la formación de los lípidos. Ya, listo. Insolubles en agua, esos son los rasgos, y solubles en solventes orgánicos. Ahora, ¿cuáles son esos solventes orgánicos? Podría ser benceno, podría ser el cloroformo, en algunos casos podría ser también el alcohol, pero el alcohol tiene que ser a una cierta temperatura. Ya, entonces, esos son los solventes y otros. Tetracloruro de carbono es otro solvente orgánico que se solubiliza. Muy bien. Clasificación de los lípidos. Los lípidos se clasifican en lípidos simples, en lípidos complejos y lípidos derivados. En esos tres se clasifican. Claro, hay otros autores que clasifican también lípidos saponificables, lípidos no saponificables también. ¿Y qué cosa significa saponificar? Formar jabón. Formar jabón. ¿Sabían que el jabón era una sal? Probablemente muchos que han estudiado así, pero no, que el jabón es sal. Si yo agarro cloruro de sodio o el sulfato de calcio o sulfato de cobre, que también son sales oxisales, pero el cloruro de sodio no es una sal oxisal, es una sal aloidea. ¿Sí? Ya, pero miren, entonces el jabón es un sal, pero ¿qué tipo de sal? Sal orgánica. Entonces sal, hay sales inorgánicas, sales orgánicas. Eso ya en parte de química orgánica. Entonces, miren, entonces cuando decimos saponificables, por favor, ya que los lípidos, al entrar en reacción con hidróxido de sodio o potasio, forman jabones. Y el jabón es una sal orgánica, desde luego. Entonces, por eso se llaman lípidos allá saponificables. O sea, se puede formar, se puede elaborar con la participación de bases, ya a partir de este lípido, jabón. Ya, constituyente, ya les había dicho, ¿no? Alcohol, el glicerol fundamentalmente, ahí está, es el glicerol, ¿cuántos carbonos tiene? 1, 2, 3. Ya, y en cada carbono hay un radical oxidrilo OH. Entonces, este OH está listo para poder enlazarse con una molécula de ácido graso. ¿Cuántos pueden entrar? 1, 2, 3 moléculas de ácidos grasos pueden enlazarse. Si se enlazan 3 moléculas de ácidos grasos, se denomina, ya tiene su nombre, ¿no? Cuando tiene ya 3 átomos, perdón, 3 moléculas de ácidos grasos, se llama triglicérido. Triglicérido. Entonces, en los ácidos grasos puede haber monoglicérido, diglicérido, triglicérido. Es decir, puede enlazarse una molécula de ácido graso, uno solo en esta parte, otra molécula puede enlazarse aquí, ya sea diglicérido, y 3 triglicérido. De este triglicérido se va a formar ¿qué cosa? Se va a formar colesterol. Del colesterol se va a formar ¿qué cosa? Los ésteres. Ya algunas hormonas sexuales. Y en este caso en el ser humano. Ya es la vía, ¿no? Cómo se forma. No voy a hablar mucho de eso porque podemos explicar en otra clase de repente cómo es el proceso biológico, eso, pero vamos a demorar. Ya, entonces, eso es. Entonces, aquí, glicerol más ácido graso forma lípido. Ya, hay el alcohol que podría formar, o sea, ya el más conocido, más común es el glicerol o propanotriol, por la cantidad de OHs, propanotriol. Ya, esfingosina, colidol o miricilo. Esos son los alcoholes. Ácidos grasos saturados. Hay 2 tipos de ácidos grasos saturados. Ya, perdón, los ácidos grasos. Uno es ácido graso saturado y el otro es ácido graso no saturado o para otros es insaturado. Y cuando nos dicen ácido graso saturado, por sí solo esto habla. En su estructura de la cadena carbonada hay un solo enlace. Simple. Un solo enlace es desde luego simple. ¿Y quiénes están ahí?
el ácido palmítico de 16 carbonos, el ácido esteárico de 18 carbonos. Aquí está, ácido esteárico. Cuente cuántos átomos de carbono que hay, 18 carbonos. Ya, entonces, eso es la razón. Ahora, no solamente esos dos hay, pero no, hay varios que más adelantito vamos a ver rápidamente. Ahora, por otra parte, hay ácido graso no saturado. ¿Cuándo es no saturado? Cuando de cadena de carbono a carbono, por lo menos hay un doble enlace. Podría estar 1 o 2 o 3. Ya, entonces, eso ya, ¿qué cosa indica eso? Ahí tenemos de 18 carbonos, se llama oleico, 18 carbonos, y en el carbono 9 hay un doble enlace. Eso significa esto. En el linoleico hay 18 carbonos, pero hay dos dobles enlaces, en el carbono 6, en el carbono 9. El linolénico también es de 18 carbonos. La diferencia es que hay 3 dobles enlaces, en el carbono 6, en el carbono 9, en el carbono 15. Miren cómo es que varía solo por el mismo hecho de, ¿no?, de tener 3 dobles enlaces, ¿no? Pero todos tienen 18 átomos de carbono en su estructura, ¿no? Ya, entonces, ahora esto, aquí es lo que se van a dar cuenta. Hay colesterol malo, colesterol bueno. ¿Cuándo es colesterol malo? Porque de estos ácidos, de los triglicéridos, se va a formar el colesterol. Si usted come grasa de animal, de vaca, de carnero, lo que sea, probablemente este ácido esteárico. Y aquí se ven enlazarse los 3. Aquí 3. Llega a su organismo, de eso se va a formar colesterol malo. Si usted come, ya, por ejemplo, aceite de oliva, o consume pecanas que tienen ácidos grasos no saturados, o sea, aceite vegetal en otras palabras, se va a enlazar a la estructura de este alcohol. Más tarde en el organismo va a formar colesterol bueno. Los dos son importantes, ninguno es malo. Solo es que ahí en la alimentación hay que consumir ambas, no tanto los lípidos que contengan ácidos grasos saturados como ácidos grasos no saturados. Correcto. Y estoy tratando no para el estudio de biólogos, es otra cosa para estudios de biólogos. Estoy tratando para estudiantes que les va a servir para el examen de admisión. A ese nivel yo estoy tratando, porque si uno desarrolla, pues se puede hablar detalladamente, ¿no? Pero en el examen no viene eso, entonces vamos a perder tiempo. De hecho, que también ustedes tienen que leer un poco más, desde luego, como ustedes tienen más tiempo, ¿no? Por la premura del tiempo es lo que se hace, ¿no? Un repasito rápidamente. Ahí están algunos ácidos grasos ya que ustedes deben conocer. Ácido graso saturado, ácido graso insaturado o no saturado. Si es que hay o no hay. Saturado, butírico, de 4 carbonos, ahí está de acuerdo con el carbonado. Mayormente son los ácidos grasos que se enlazan al alcohol, al glicerol, son de cadena par. No hay impar. Ya, entonces, ahí está, ya ustedes ya lo ven, es bueno que capturen la pantalla para que no para que no se olviden, ¿no? O sea, no solamente es el ejemplo que puse, sino hay otros ácidos grasos también que se hacen presentes, ¿no? Tanto saturados como no saturados o insaturados, ¿ya? Entonces, eso sería referente a los ácidos grasos. Muy bien, seguimos con los lípidos. Ya, los triglicéridos. Ya les había dicho, ¿no? Los triglicéridos. Aquí está la forma de representar a los triglicéridos, ¿no? ¿Esto qué cosa es? Es el alcohol, el glicerol. Ácido graso 1, ácido graso 2, ácido graso 3. Ya eso es triglicérido. Ahí tenemos a la grasa neutra más abundante. Ahí está presente grasa animal, sólidos o semisólidos. También aquí está presente el aceite vegetal, aceite.
es menos en cantidad. Ya, entonces, esos, pero está considerado como triglicéridos. Y ahora les he dicho de que solo cuando entra al organismo puede generar colesterol malo o colesterol bueno. ¿Qué más está en ese grupo de los lípidos simples? La cera. Cera también está considerado como lípidos, ya como lípidos simples. Ahí está la cera. Son ésteres de ácidos grasos y cuyo alcohol en su estructura es el miricilo. El miricilo más ácidos grasos forman la cera. Y ahí tenemos cera de abeja, la panal de abeja. Panal, no la miel es melicitosa, panal de abeja. Hay lanolina en la lana, lanolina en lana, ¿no? Para que algunos animales como el carnero es grasoso, untuoso. ¿Para qué? Para que cuando llueve no se moje, no adquiera la humedad la lana, sino como el aceite o la cera, parte de lípidos, no se mezcla, entonces resbala el agua, ¿no? O sea, cumple esa función. Claro, los lípidos también se caracterizan por ser termorregulador, ¿no? Regula la temperatura, ¿no? Ahí tenemos cómo será la cutina, ¿no? La cutina. La cutina, bueno, en los tallos, en las hojas o en la flor, ¿no? Que algunas plantas no se mojan de alguna manera porque hay cutina, ¿no? Muy bien, están considerados como cera, ¿no? Parte del lípido. Seguimos. B. Tenemos a los lípido complejo. Estos lípidos complejos también son saponificables. Hasta ahí son lípidos saponificables. O sea, significa que pueden formar lípidos. Ahí tenemos dos grupos, fosfolípidos y los glucolípidos. Fosfolípidos en membrana celular, en la membrana de las células, ¿no? Como ejemplo, la lecitina, cefalina, que participa en la coagulación sanguínea. En otras palabras, a los lípidos complejos, ¿no? Se conoce como lípidos de membrana celular, en forma general. Pero la gran diferencia con los glucolípidos están presentes en la membrana de las células neuronales, ¿no? Nerviosas. Ya entonces los glucolípidos están presentes en las células, no del sistema nervioso, ¿no? Neuronas. Como por ejemplo el cerebrócito en neuronas, especialmente el cerebrócito. O sea, es un tipo de glucolípido, los cerebrócidos en las neuronas, los gangliósidos, también en la membrana plasmática. Los esfingolípidos en la vaina de la mielina, no parte de la célula nerviosa. Ya entonces, eso sería, ahí tiene la estructura del colesterol, de un triglicérido, de un fosfolípido. El fosfolípido ya es muy complejo, ¿no? Ahí está presente el fosfolípido como lípido donde membrana está presente, ¿no? Ahí el glicerol, los ácidos grasos, el átomo de fósforo y un átomo de nitrógeno, ¿no? Ya es un lípido mucho más complejo. Ya, entonces ahí está, componentes de los fosfolípidos, está colina, glicerol, cadena de ácidos grasos, ¿no? Esos son componentes. O sea, los lípidos, una molécula de lípido ya se hace más complejo. Ojo acá en los lípidos no se polimerizan. Esa es la gran diferencia. Los lípidos, las proteínas, los ácidos nucleicos se polimerizan, o sea, pueden formar moléculas mucho más complejas, pero los lípidos no. Llegan hasta ahí nada más, ¿no? Podría formar glicerol y hay los ácidos grasos o algunas moléculas que se adhieren a su estructura y no pueden formar. No se habla de polilípidos, no hay polilípidos, en otras palabras. ¿Ya? Bueno, eso sería referente a los lípidos complejos y ahí viene los lípidos derivados. Son insaponificables. Estos ya no forman jabón. ¿Y por qué no forman jabón o por qué no se puede obtener jabón de los lípidos derivados? Porque los lípidos derivados ya no forman o ya no está formado de alcohol, el glicerol,
y ácidos grasos. Ya no hay presencia de eso, pero provienen de los lípidos, por esa razón. Entonces, por lo tanto, como no hay esa parte, ya no pueden formar jabón, no se puede elaborar jabón de estos de los lípidos derivados. Ahí tenemos a los terpenos, cuya molécula es el isopreno. Aquí está isopreno de 5 carbonos en su estructura. Es el isopreno, esa es su estructura fundamental. Ya, entonces el isopreno, ¿dónde está presente? En el aceite vegetal. Ya, aceite vegetal, aroma, el aroma tipo, por ejemplo, de eucalipto, de geranio y algunos sabores también. Entonces, el primer terpeno tenemos al monoterpeno, que el isopreno estará presente en su estructura 1 más 2 veces esto, ¿no? Entonces se llama ya monoterpeno. Ya es fundamentalmente tiene un comportamiento de esencia vegetal, un aroma no agradable, olor ¿a qué? A mentol, a geraniol, a geranio, limoneno a limón, eucaliptol a eucalipto, y ahí así, ¿no? Alcanfor, vainilla, pineno, ¿no? Pino, etc. El siguiente es diterpeno, 20 átomos de carbono. Ya ditermen. Entonces, diterpeno, pero aquí tenemos la estructura del monoterpeno. 2 veces esto, ¿no? Monoterpeno, diterpeno sería 2 veces. Por eso 10 más 10, 20 carbonos en su estructura molecular. Entonces tenemos al radical fitol de la clorofila y la giberelina, que es un fitohormono. Y ahí en la clorofila es parte, la colita, algunos le decían, ¿no? De la estructura de la clorofila, ¿no? Es el radical fitol. El sesquiterpeno, ahí está su estructura de 15 átomos de carbono, ahí está en la parte derecha, sesquiterpeno. El farnesol está presente en aceite de planta, fundamentalmente en la aceituna. Esos ¿no? Son parte de los lípidos derivados. Eicosanoides de 20 carbonos. Eicosanoides. Participa en fiebres, dolores asociados a lesiones. Ahí tenemos hasta a la prostaglandina. Ahí está su estructura molecular de la prostaglandina. Y el otro es la prostaciclina, también la estructura, que está construido más o menos de 20 carbonos. Eicosanoide participa en fiebre, dolores deseados a las lesiones. Ahí tenemos a la prostaglandina, ya donde se sintetiza en la glándula tiroides, o se puede encontrar en glándula tiroides, en el riñón. Interviene en la inflamación, participa en la coagulación de la sangre, participa en la cierre de las heridas, también puede inducir al parto, también regula la temperatura corporal. Esa es la función de la prostaglandina. Y la prostaciclina ya origina, bueno, se origina en los capilares, especialmente en la parte del endotelio, en la médula. Bueno, su función es vasodilatador. Ya vasodilatador, actúa sobre la arteria coronaria. A veces hay dolores y uno consume ¿qué? La aspirina, ibuprofeno, glucocorticoides. Entonces, eso sería referente a los lípidos derivados, ¿no? El otro grupo es los esteroides, que también son lípidos derivados. Aquí su estructura molecular fundamental es el ciclopentano perhidrofenantreno. Ahí están observando la estructura molecular del ciclopentano perhidrofenantreno. Entonces, eso es la estructura molecular. Entonces, de origen ciclopentano perhidrofenantreno. Tenemos a la hormona esteroidea. ¿Como quién? A las suprarrenales. Especialmente se hace presente en la glándula suprarrenal. ¿Como qué? Como aldosterona y el cortisol. Con la función de la aldosterona regula el funcionamiento del riñón. Distribuye la cantidad ¿no? de sodio, iones de sodio, cloro y potasio.
Bueno, el cortisol cuya función regula la síntesis del glucógeno y las proteínas. También es parte de ello las hormonas sexuales. El estrógeno, la progesterona, testosterona, ya no. Bueno, estas hormonas de anatomía probablemente ya saben, ¿no? La función del estrógeno es que establece las características sexuales femeninas. La progesterona, la hormona del parto, participa en el parto. La testosterona en el varón, ¿no? Espermatogénesis, la formación del espermatozoide. ¿Dónde se forman los espermatozoides? En los tubos seminíferos. ¿Sí o no? Ya, luego el andrógeno como hormona ya, establece las características en el varón. ¿No? Ya, entonces, eso es. Y a la vez también estas hormonas masculinas son los que nos dan la fuerza, potencia muscular. Aunque no lo crean, biológicamente no, los varones ya hay una diferencia con la dama, ¿no? Empezando por la masa del cerebro, ¿no? Igualmente, ¿no? Por la potencia o la presencia de estas hormonas también que podemos desarrollar más potencia muscular. Bueno, eso es parte de anatomía. Ya, esteroles. Ahí tenemos el colesterol, derivado de grasa, de la grasa, que les he dicho, hay colesterol malo, bueno. Fitoesterol, ya fitoplanta, ¿no? Esterol en los vegetales, la vitamina liposoluble, no, la vitamina liposoluble es la A, D y K. Ácidos biliares, emulsión de los lípidos, función. Y la vitamina D, desarrollo de los huesos. Fundamentalmente le facilita absorber calcio, ¿no? Ya a través del intestino, la vitamina D, para sumar a la composición del hueso, ¿no? Entonces, eso sería referente. Bueno, ahí en la parte dice función de las hormonas de la corteza suprarrenal, ahí está donde están ubicadas. El cortisol, corticosterona, andrógenos suprarrenales, ya bueno, eso es parte de lo que hemos comentado. Muy bien. Luego tenemos a las proteínas, el otro grupo. Las proteínas, voy a acelerar porque nos va a ganar el tiempo. Proteína. Ya, las proteínas fundamentalmente también son biomoléculas orgánicas que están constituidas de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y a la vez también azufre y fósforo. Ya, polímeros de aminoácidos. Esta estructura que ustedes están viendo ya es la representación general de un aminoácido. Ya esta representación siempre cuando ustedes vean ya radical carboxilo, luego amino, radical amino, es radical carboxilo denota ácido, radical amino base, pH ligeramente neutro, ya es la estructura base fundamental de las proteínas. Por lo tanto, también las proteínas se van a unir de un aminoácido con otro aminoácido a través del enlace peptídico. Ya, entonces, a través del enlace peptídico. Esos enlaces se van a recordar. Hasta ahí hemos dicho enlace glucosídico en los glúcidos, en los lípidos, enlace éster y en las proteínas, enlace peptídico. Ahora puede haber dipéptido, tripéptido, pentapéptido, oligopéptido, polipéptido. O sea, cuando poli es muchos. Entonces, por lo general, las proteínas se caracterizan por ser de alto peso molecular. ¿Por qué? Porque están formados de cantidad. ¿De qué? De aminoácidos. Y para la existencia de la vida, lo básico en las proteínas debe haber presencia en algunos seres vivos, los 20 aminoácidos. No necesariamente todos, pero unos y otros están, pero esos 20 aminoácidos dan la estructura, ¿no? de los seres vivos en términos de proteína. Ya entonces es el más abundante en los seres vivos a la comparación de las otras moléculas. Si si cada uno de nosotros nos analizamos desde un cabello y terminamos en nuestra uña, estamos constituidos, estamos formados de proteína.
proteína que consume otra proteína, ¿no? ¿Quién no ha comido un huevito, no? En la mañana, ¿no? Estamos consumiendo proteína. ¿Quién no ha comido leche? Proteína también. ¿Ve? Entonces, proteína que come proteína, ¿no? ¿Para qué? Para captar energía. Bueno, es de elevado peso molecular, desde luego, se sintetizan, ya, ¿dónde se sintetizan las proteínas? En los ribosomas. De hecho, con la participación de ADN, los ribosomas, ya los tipos de ribosomas, ya mensajero, y ARN transferencia y mensajero y ribosómico, son los que sintetizan, a partir de aminoácidos sintetizan proteínas. Entonces, desde ese punto de vista, hay aminoácidos esenciales y no esenciales. Esenciales, lo que el ser humano, eso está en función al ser humano, no la forma de clasificar. Los esenciales necesitamos incorporar a través de la alimentación. Los no esenciales nuestro organismo puede sintetizar. Eso es la gran diferencia. Esenciales. Ahí está arginina, fenilalanina, histidina, isoleucina, leucina, no, lisina, metionina, treonina, triptófano, valina. Esos son los esenciales. Los no esenciales, alanina, asparagina, ácido aspartico, ácido glutámico, cisteína, glicina, glutamina, prolina, serina, tirosina. Esos son los aminoácidos, tanto esenciales, no esenciales. 10, 10, 20 aminoácidos. Clasificación de las proteínas. De igual manera, las proteínas tienen ahí ya varias maneras de clasificar. Pero es una de ellas esta, proteínas simples, constituye solo aminoácidos. Es decir, en su estructura solamente están estos aminoácidos. Ya entonces tenemos a la albúmina, a la elastina, colágeno, queratina, histona. La albúmina en el huevo. La albúmina en el huevo. Elastina, bueno, en los cartílagos, en los tendones. Colágeno también. Queratina en la uña, cabello. Ya que a la vez también la escama de los peces. Histona es una variedad de proteínas que está juntamente con el ADN. Histona son proteínas. Ya, proteínas conjugadas, ya, o conjugadas. Proteína más grupo prostético. Y el grupo prostético es no proteico. O sea, proteína como se va a unir con otro grupo, con otra parte que no es proteína. ¿Qué va a formar? Proteína conjugada. ¿Qué tenemos? Glucoproteína. Pero glucosa se ha unido a la proteína. Ejemplo, mucina en la saliva. Fosfoproteína. Ya fósforo, al átomo de fósforo, proteína. ¿Dónde se encuentra? Como ejemplo, donde tenemos en la caseína de la leche. Lipoproteína, lípido más proteína en la membrana celular. Lipoproteína. Cromoproteína, color, proteína, hemoglobina, ¿no? Hemoglobina, hemocianina, melanina. Hemoglobina rojo, hemocianina, ¿no? Es el fluido en los insectos. La melanina es la pigmentación que de algunas personas son más oscuras. Esa es la melanina. Alta concentración. ¿Quiénes tienen? Las personas que considerados que viven mayormente, ¿no? Cerca de la línea ecuatorial por origen, ¿no? Como los africanos, ¿no? Y color de nuestro cabello es por la presencia de alta concentración de melanina. Se vuelve blanquito nuestro cabello porque esta melanina es bloqueado por el peróxido de hidrógeno, ¿no? Y ya no le deja absorber o es dañado por peróxido de hidrógeno, ¿no? Y eso es la razón de que el cabello se pone blanquito. Ya. Muy bien, eso sería referente a las proteínas. Ahí están los 20 aminoácidos, ¿no? Que su estructura molecular varía, pero siempre van a ver el radical carboxilo, el carbono, ya el carbono beta y el radical amino. Siempre eso, no, siempre va a estar, ¿no? Como parte del aminoácido y su radical, ¿no? Que lo constituye, ¿no? Hay radicales lineales, hay ciclos, dobles ciclos, ya depende del tipo de aminoácidos. ¿Se puede clasificar a los aminoácidos? Sí se puede clasificar, ¿no? Por su forma de anillo lineal o no por los rasgos que tiene. Entonces, eso sería referente, ¿no? Al
no a la meiosis. Esta es una forma de demostrar en enlace peptídico. ¿Ya? El enlace peptídico. Este es un aminoácido, esto también es un aminoácido, se une, ¿no? El radical amino con el radical carboxilo. Ya, entonces, esto ya no es aminoácido cuando se junta, ya es proteína. Pero la característica de las proteínas es que tienen que juntarse por varios aminoácidos. Por eso se caracteriza no de alto peso molecular. Y por lo tanto, ¿qué cosa va a hacer? Va a desplazar también agua. Cuando se juntan, desplaza una molécula de agua. Entonces, esto sería la forma de poder no entender cómo es que se enlazan. Este enlace se llama enlace peptídico. Ya, entonces, ahí ya lo pueden ver aminoácidos no polares o hidrofóbicos por la coloración que ponen en este recuadro. Aminoácidos polares sin carga también, ¿no? Los de amarillito, los anaranjitos, aminoácidos con cargas negativas. Aminoácidos con cargas positivas de igual manera, ¿no? Por ejemplo, la histidina, ¿no? La lisina y la arginina. Muy bien, entonces eso sería referente a los aminoácidos. Ya. Seguimos, ahí tenemos proteínas por su configuración. Es otra forma de clasificar las proteínas. Proteína globular, proteína fibrilar. Globular ya de acuerdo a la estructura, ¿no? A ver esa música, por favor. Ya, proteína globular, soluble en agua. Esa es la gran característica, ¿no? Ahí tenemos a la hemoglobina, a la hormona, albúmina, enzimas, anticuerpos, interferón en los antivíricos, ¿no? Que son un tipo de proteínas que defienden, ¿no? Contra los agentes patógenos. La hemoglobina en la sangre. La hormona, bueno, la hormona no es una proteína, ¿no? Proteína globular. Por ejemplo, un ejemplo de la hormona, la insulina, apenas una proteína globular. La albúmina del huevo, proteína. Enzima, bueno, las enzimas son proteínas que aceleran la reacción, ¿no? Entonces, eso serían, ¿no? De característica globular, estructuralmente. Y fibrilar son insolubles de agua, ¿no? Insolubles, no se solubilizan, resistentes. Por ejemplo, tenemos a la queratina. ¿Dónde encontramos la queratina? En la uña, pluma de las aves, en el cuerno de los animales, en el cabello, nuestro cabello es queratino. Tenemos colágeno en los ligamentos, la oseína en los huesos, que también es una proteína del hueso, pero no. Oseína, miocina en los músculos, ¿no? En la contracción muscular participa la actina y la miocina, pero estamos hablando de proteína fibrilar y miocina. Fibroína en la tela de araña, ¿no? Que también es proteína, ¿no? Fibroína. Bien, entonces, eso sería. Ahora, las enzimas son proteínas. ¿Cuál es su función? Ya, catalizar o son considerados biocatalizadores, ¿no? Aceleran la reacción. Son proteínas globulares, ¿no? Las enzimas. La acción específica, tiene una acción específica. Por ejemplo, para la sacarosa y la sacarasa. De sacarosa, sacarasa. Naturalmente en asa, ¿no? Entonces, se puede reutilizar. Es reutilizable. O sea, a nivel biológico lo puede reutilizar nuevamente. Se desnaturalizan. ¿Qué cosa es desnaturalizar? Se desintegran con la presencia de calor o de cambio de pH. Que también las proteínas tienen esas características, ¿no? No, las proteínas se desnaturalizan. Por ejemplo, usted siempre bate la clara de huevos, ¿no? Es una forma de desnaturalizar la proteína, pero por movimiento físico, ¿no? Que también es una manera de desnaturalizar la proteína. No solamente con el cambio de la temperatura, un huevo sancochado, la clara es la desnaturalización de la proteína. Y justamente el ser humano consumía cuando descubre el fuego, empezó a consumir carne. Antes se comía carne cruda, ¿no? Todas las verduras probablemente o las plantas crudas, ¿no? Y por lo tanto una forma de desnaturalizar y de que el hombre haya cambiado de lo que era ahora a lo que es, pues gracias al fuego, ¿no? Eso probablemente haya hecho también el cambio en la composición, que eso no ha durado pues 2 días, ni 1 año, ni 3 años, sino muchos años.
Bueno, eso es parte de la evolución, jóvenes. Entonces, eso sería la desnaturalización. Entonces, aquí, esta es la ecuación de la enzima. Así reacciona la enzima. Entonces, encaje inducido por Koshland. Koshland, en la biología se acepta esta reacción de Koshland. Ya, primero hay qué cosa, reconocimiento. Las enzimas que hacen reconocimiento. Aquí está. Reconocen, pero no, que ya reconoce qué cosa, tanto la molécula donde va a participar, la enzima va a reconocer, luego se acopla y luego hay reacción no catalítica y luego lo va a liberar, lo va a soltar en otras palabras, ya, pero ya separado. O sea, esto es reversible, puede degradar o puede formar. O sea, es una reacción, esto significa eso, ¿no? Esto es una reacción reversible. Puede formar o puede desintegrar. Entonces, esto es enzima sustrato, complejo enzima, producto, ya enzima más producto. Eso quiere decir eso. Entonces, esa es la ecuación de Koshland. Bueno, otro complemento, cuando es apoenzima, carece de actividad catalítica. Es solo, ahí está, no cambia, no reacciona. Solo proteínas, necesitan de un cofactor. Y un cofactor, ¿qué cosa es? El que va ligeramente dar un impulso, ¿no? Son sustancias que activan al cofactor, a los apoenzimas. ¿Y quiénes son esos? Pueden ser cofactores inorgánicos y orgánicos. Hasta aquí sería cofactor inorgánico, los demás serían cofactores orgánicos. Yodo, hierro, magnesio, cofactor inorgánico, NAD, FAD, acetil-CoA, ATP, vitamina B son considerados como cofactores orgánicos. Y holoenzima es apoenzima más cofactor. Entonces ya va a reaccionar recién, ¿no? Y en este caso por la participación de los cofactores va a haber una reacción biológica. Ya eso quiere decir. Ahí está la desnaturalización. A la vez las proteínas van físicamente, tienen una estructura primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria. Como la hemoglobina es más complejo, ¿no? Cuaternario. La miosina terciaria. Ya, y lo que va a hacer la desnaturalización es por el cambio de pH o de temperatura, es de una estructura más compleja, lo va a desenrollar, voy a decir aquí, la estructura hasta llegar a la estructura primaria. Lo que el organismo va a empezar a, ya en este caso, utilizar en las reacciones biológicas es la estructura más simple, ¿no? Primaria. Para eso tendrá que pasar muchos acontecimientos, por eso es a través de la desnaturalización nosotros podemos en este caso ya alimentarnos, ¿no? Utilizando el fuego. Ya, ¿qué horas son? Un poquito más, 5 minutitos, ¿hará? Los de la coordinación, por favor. Ácidos nucleicos. Y es hora, profesor. Ya es hora. Ya, entonces, y los ácidos nucleicos lo voy a llevar para la siguiente clase. Quisiera que me dé un tiempito, 5 minutitos o 2 minutitos más para poder desarrollar la práctica, por favor. ¿Sí? Sí, profesor. Ya. Rapidito lo voy a hacer. Bien, entonces, por favor,
Solo voy a dar las claves, ¿sí? ¿Estamos bien? ¿Solo las claves? Sí, Ya, profesor. correcto. Profe. Pregunta uno, de la pregunta 1 es la C. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. La pregunta 2 es la E. De la pregunta 3 es la alternativa B. De la pregunta 4 es la E. La pregunta 5 es la alternativa A. Pregunta 6 es la alternativa B. De la pregunta 7 es la alternativa D de dado. De la alternativa 8, perdón, sí, 8 es la alternativa A. Y de la pregunta penúltimo, 9 es la alternativa E. Y de la 10 es la alternativa C de cerebro. Bien, jóvenes, eso sería por el momento, por el tiempo, y muchas gracias. Hasta la siguiente clase. Gracias. Yo, profe, muchas gracias. Profesor. Gracias, profesor. Hasta la Ya, próxima. cuídense, jóvenes. Hay que leer, hay que leer. Gracias, Nos vemos, profesor. jóvenes. Gracias, Nos profe. vemos. Gracias, profe, por la clase. Chao, hijo. Chao. Cuídese, profe. Gracias. Hasta luego.